Bien, buenos días. Entonces, vamos a continuar con la revisión de lo que hemos estado haciendo en temas de estudios sobre la formación de las naciones en América Latina en el siglo XIX, ¿no es cierto? Y aquí tenemos un pequeño texto dentro del curso que se llama La nación como problema, los historiadores y la cuestión nacional, que es un texto de Elías Palti, que vamos a revisar. Dentro de esto está respecto de la construcción política de la nación en América Latina, perdón, que es un texto, digamos, pequeño que aborda estos temas. La pregunta, ¿no es cierto?, ¿qué es la nación? Es la que hemos estado revisando en las clases de la semana pasada y de esta semana, y tiene que ver con la discusión de cómo enfrentar el tema de la nación. Como lo hemos mirado, ¿no es cierto?, si es respecto de una visión de una suerte de preexistencia de nación, más allá de las protonaciones, ¿no es cierto? O la nación se formó por un acuerdo en el propio siglo XIX, por lo tanto es una construcción más bien cultural. Según Palti, las narrativas de la nación en América Latina nacen como resultado directo de los proyectos de las élites gobernantes. ¿Sí? De alguna forma se da sustento a los estados que están surgiendo con la disolución de los imperios ibéricos a través de esta formación de naciones. Entonces ahí tenemos el típico concepto del nation building, de la formación del Estado, que al mismo tiempo encuentra su legitimación a partir de la construcción de las naciones. ¿Sí? Por lo tanto, este es un fenómeno que se da de una manera muy particular en Hispanoamérica, tiene algunos aspectos también globales en relación a lo que estaba ocurriendo en el siglo XIX con la construcción de naciones, pero tiene aspectos bien distintivos que lo hacen más complejo probablemente, o como dice este autor, ¿no es cierto?, como, que no es una tarea absolutamente sencilla. Hay que reconfigurar los hechos del pasado, tuvieron que hacer un trazado genealógico nacional, ¿no es cierto?, para construir estas nociones de identidad. Y lo más importante es que no son nociones de identidad que se relacionan claramente con lo que se llama, ¿no es cierto?, la etnogénesis. O sea, es una construcción de una etnicidad también, de alguna manera. Pero construir esa identidad supone, según este autor, ¿no es cierto?, dos supuestos que son muy complejos y que, como lo veremos, ¿no es cierto?, muy difíciles de abordar prácticamente por América Latina. Primero, el concepto de unidad, es decir, que hay ciertos rasgos comunes que te hacen diferenciar respecto de otras naciones, en otros tiempos, regiones y clases, digamos. Entonces, ¿qué tenía de común Perú, Paraguay, ¿no es cierto?, Uruguay, para decir que era una nación diferente a Argentina, a Bolivia, a, qué sé yo, a otros países, ¿no es cierto? Ese era un tema muy complejo. Y el otro tema, ¿no es cierto?, tiene que ver con el tema de la exclusividad, que son rasgos que distinguen a estos miembros de las demás comunidades nacionales, y que lo hacen diferentes. Ambos elementos entonces son bien complejos de advertir en lo que es América Latina. Lo otro, ¿no es cierto?, es que muchas veces la historia nacional genealógica tiene de alguna manera rasgos, ¿no es cierto?, autocelebratorios, es decir, se constituye a partir de un pasado heroico, como decía Renan, puesto que ese es el capital social sobre el que se basa la idea de una nación o la idea nacional. Entonces, ¿cómo se podía construir un pasado heroico cuando el pasado de las naciones en Hispanoamérica se vinculaban directamente con España, con el cual se quería más bien establecer diferencias? Entonces, ¿dónde encontrar ese pasado heroico? Lo puedo marcar acá, ¿no es cierto? ¿Dónde encontrar ese pasado heroico, ¿no es cierto? Era un tema que no se podía encontrar en la propia conformación de las naciones en Hispanoamérica, ¿no es cierto? De modo que, según Palti, ninguno de los elementos que usualmente se apela para la construcción de naciones, por ejemplo, la lengua, como hemos visto
en el caso de la construcción nacional de Herder, ¿no es cierto?, la etnicidad o las tradiciones, sean tradiciones inventadas o no, digamos, no apuntaban una suerte de unidad y exclusividad, que es lo que se requiere para construir una nación. Es decir, que sea una unidad diferenciada de otras y que sea exclusivo, que solamente se dé en ese lugar para que se hable de una nación como tal. Y tampoco podría ser este carácter auto o celebratorio, ¿no es cierto? Como decía, ¿no es cierto? Porque es la historia de los países hispanoamericanos estaba totalmente relacionada con España y por lo tanto no se podía celebrar una tradición española porque eso era completamente contradictorio con lo que se quería hacer. Entonces, se da una situación muy compleja, ¿no es cierto?, para construir estas naciones. De hecho, la lucha por la independencia, ¿no es cierto?, no se configuró como una especie de lucha nacional, como ha sido reinterpretada después por la historiografía, sino más bien entre españoles americanos y españoles europeos. O sea, son prácticamente una guerra civil. Y más bien sobre la base de los principios de libertad, encarnados, ¿no es cierto?, por los criollos, versus, ¿no es cierto?, los principios del despotismo, que se veía, ¿no es cierto?, asociado a los españoles. Entonces, incluso los principios que guiaron las llamadas guerras de independencia, que sabemos que son en el fondo guerras civiles, no estaban vinculadas con el carácter nacional, no son guerras para construir naciones, como podría haberse visto en otros lugares, ¿no es cierto? Sino más bien son guerras para separarse y imponer, digamos, un sistema libre versus un sistema despótico. O sea, son elementos que más bien se vinculan con aspectos universales, libertad, despotismo, que es algo en ese sentido, y no con elementos nacionales que son justamente todo lo contrario al universal, que son aspectos únicos y irrepetibles. Por otro lado, la sola invocación del principio de autodeterminación de los pueblos tampoco alcanzaba para legitimar, ¿no es cierto?, la secesión de la metrópoli. Hemos visto esto ya en clase, ¿no es cierto?, cómo las nuevas autoridades revolucionarias, ¿no es cierto?, aun cuando gobernaban en nombre de Fernando VII, tenían que justificar por qué una determinada sección del imperio podía ser considerada portadora de una voluntad autónoma y de este modo separarse de la representación común que estaba expresada en las juntas españolas. O sea, ¿qué tenía de especial las colonias o la porción americana de las Españas que lo hiciera, ¿no es cierto?, autogobernarse separado, digamos, de lo que eran las propias juntas? Hemos mirado en esta clase lo importante que es entender el proceso de la Junta de Cádiz y todo ese fenómeno asociado, ¿no es cierto?, a la idea de que cuando Fernando VII, ¿no es cierto?, abdica del poder, eh, este poder, ¿no es cierto?, pasa al pueblo y pasa en un contexto de la autodeterminación. Entonces, la autodeterminación se podía trazar asociado a pequeñas porciones de las Españas, qué sé yo, a Perú, a Chile, a Argentina, o la autodeterminación estaba sobre la base de lo que era la Junta Nacional o las juntas españolas, la Junta de Cádiz, digamos, que de alguna manera representaba, ¿no es cierto?, al resto de las Españas. Hemos mirado en esta clase, analizando los documentos de los representantes que enviaron, ¿no es cierto?, desde América a la Junta de Cádiz, que esto parecía bastante complejo. Entonces, ¿dónde encontrar aquellos elementos que pueden ser fundamentales para construir la nación? Autores como José Luis María Mora, como es analizado acá por Palti, ¿no es cierto?, se abocaron a la tarea justamente de determinar en qué medida un sector de la población de esta porción, ¿no es cierto?, de las Españas podía constituir una nación, en este caso México. México llenaba, según Mora, ¿no es cierto?, el requisito para ser nación, porque era un reino claramente distinguible en el mapa, o sea, uno lo podía ubicar, y cuyos habitantes, en este caso élites, ¿no es cierto?,
habían manifestado su voluntad de autogobernarse. Y acá tenemos el tema del autogobierno, y lo voy a marcar justamente para destacarlo, ¿no es cierto?, que es lo que hemos estado analizando en la clase anterior, ¿no es cierto?, con la idea de Ernest Renan, de la voluntad de querer ser nación. Entonces acá tenemos dos cosas. Uno, que se identificaba un lugar específico en el mapa, digamos, que era un lugar distinto, particular, único, pero además, que es un poco la idea de la cultura nacional, digamos, pero además, ¿no es cierto?, había una voluntad de ser una nación, de querer autogobernarse, o más que ser nación, de querer autogobernarse en un inicio, digamos. Entonces, ese es un requisito que la formación de las naciones también incorpora, que lo vimos en la clase anterior, digamos, la idea de esta noción de que la nación es un consenso de todos los días. Es decir, la voluntad de querer ser una nación es fundamental para que la nación se constituya. Sin embargo, pronto se va a hacer evidente que lo que Mora creía suponer no era absolutamente sencillo, de cómo ciertas unidades administrativas de alguna forma podían conformar un pueblo, ¿no es cierto? Y no así las diversas secciones de que ésta se componía. Entonces había un tema, digamos, de dónde efectivamente estaba el pueblo que podía, ¿no es cierto?, tener esta voluntad de autogobernarse y que podía, de alguna forma, constituir una nación. Más encima, ¿no es cierto?, se adosaba esto un tercer criterio que los autores contemporáneos llaman el umbral, es decir, ahí está la frontera, ¿no es cierto?, que son aquellas que pueden conformar unidades políticas viables, pueden considerarse como auténticas nacionalidades, dotadas de una voluntad autónoma. Y la viabilidad lo voy a marcar acá, ¿no es cierto?, la viabilidad de constituir una nación, muchas veces, no lo dice Palti, pero lo podemos nosotros sacar, digamos, como conclusión de lo que hemos estado trabajando en esta clase, muchas veces la viabilidad no lo daba solamente la voluntad de querer ser nación, sino la posibilidad material de separarse de unidades administrativas mayores mediante, digamos, mediante la violencia, mediante el ejercicio de la violencia, el ejercicio de lo que podríamos llamar ahora un enfrentamiento bélico, digamos. Entonces, México puede ser ubicado en el mapa. México puede tener una particularidad distinta, una particularidad que lo haga diferente, ¿no es cierto?, a otros lugares del mundo. Puede tener una voluntad de querer ser, digamos, autónomo y constituir una nación, pero además eso tiene que ser viable. O sea, tiene que haber las condiciones para que ello ocurra, para que esa separación no es, digamos, para que esa separación se concrete. No es posible que solamente por tener una voluntad, la unidad administrativa mayor, en este caso el reino español, ¿no es cierto?, iba a aceptar de que esta nación existiera. O sea, tenía que ganarse, y lamentablemente, como conocemos la historia, la manera de que, a partir de la cual, comillas, se ganan esta posibilidad de constituir una nación son a partir de fenómenos más bien bélicos. Por otro lado, ¿no es cierto?, parecía justificarse que estos principios de voluntad autónoma se justificaban cuando se garantizaba la independencia respecto de España, es decir, había una autonomía frente a este tema del despotismo, libertad, ¿no es cierto?, frente a España, pero no estaba esto definido respecto de una absoluta autonomía de los propios estados nacionales que podían surgir al interior de estas grandes unidades administrativas, como los virreinatos o las capitanías generales, etc. Entonces, nuevamente tenemos el tema de que la viabilidad de la constitución de nación no lo daba solamente el querer ser una nación, el aparecer en el mapa como algo distintivo, el tener, ¿no es cierto?, la viabilidad incluso material, bélica, para poder separarse, ¿no es cierto?, sino también el hecho de que el propio reclamo de autonomía debía hacerse sobre la base de unidades nacionales y no sobre la base del enfrentamiento de España versus las Américas. Y es un tema que va a ser complejo. Por otro lado, la definición de un concepto más fuerte de nacionalidad, por ejemplo, el principio de la preexistencia de la nación, que vimos ayer, ¿no es cierto?, con la idea de Herder, que son una especie de entidad transhistórica, ¿no es cierto?, que aparece a lo largo de todo el tiempo, que es lo que define prácticamente la idea genealógica.
resultaba inmediatamente de la necesidad de desenredar este nudo, digamos, de cómo definir la nación, de salir de este punto muerto en que las nociones, perdón, de la sociedad parecían quedar inevitablemente atrapadas, ¿no es cierto? El contrato, sabemos que la noción contractualista se refiere al contrato que, y lo voy a remarcar, ¿no es cierto? El contrato que hay entre, entre América y España, entre los distintos componentes de las Españas. Es decir, hay un contrato entre la monarquía y sus súbditos americanos. Y hay un nudo acá, ¿no es cierto? Porque para desarmar ese contrato, que ya el primer paso lo da Fernando VII al abdicar, ¿no es cierto? Era necesario romperlo con discursos universales, de la libertad, ¿no es cierto?, de la autonomía. Pero eso no le alcanzaba una vez que ese contrato se rompía, digamos, para constituirnos naciones particulares. Esa era una dificultad bastante evidente. De ahí que Palti, ¿no es cierto?, acentúa que el carácter político de la articulación nacional, ¿no es cierto?, se va a hacer manifiesto en estos problemas que están enfrentando los actores en el siglo XIX. Ahora, este carácter político no está en el sentido de que se trata de una construcción estatal con su producto suyo, sino por el contrario, dice Palti, en el sentido de que señala precisamente aquello que yace más allá del Estado y que en última instancia lo sostiene. O sea, está relacionado con el Estado. Vamos a ver de qué manera posteriormente en este curso, y al mismo tiempo sostiene el Estado. Es decir, el carácter político de la articulación nacional que se hace sobre la base de características vinculadas a la identidad, a la lengua, ¿no es cierto?, a estos principios que vimos, ¿no es cierto?, de unidad y de exclusividad, ¿no es cierto?, se construyó en América Latina sobre la base de un Estado. Por eso que la nación es definida a partir de la idea de Estado-nación. El hecho de que México fuera indecible, digamos, como nación, para Alamán, otro autor importante que hemos visto en este curso, no era más que una de las expresiones de otra indecibilidad radical, la del ejercicio legítimo del derecho a la insurrección. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, nuevamente el tema de la viabilidad de la construcción de las naciones, ¿no es cierto? En el fondo, lo que hacía posible la construcción de las naciones para Lucas Alamán y para otros autores era justamente este derecho a la insurrección, o sea, el derecho a rebelarse frente a este poder, como lo hemos estado definiendo, digamos, a este poder imperial. Si bien la nación complementa, perdón, la idea pactista del Estado, este pacto, ¿no es cierto?, como estaba hablando entre el monarca y digamos, y las colonias, a su vez, como señala Hobsbawm, ¿no es cierto?, requiere de este para poder configurarse. En definitiva, como lo muestra el caso latinoamericano del siglo XIX, es la crisis en el concepto de Estado, y lo voy a marcar acá, ¿no es cierto?, en el concepto de Estado, la que haría manifiesto el punto ciego del discurso de nacionalidad, y la que desnuda a su vez, ¿no es cierto?, la ficción de homogeneidad en que se fundaba la nación como tal, revelando la violencia originaria que le subyace. Vamos a analizar este punto para ir concluyendo lo que hemos estado revisando. Entonces, el derecho a la insurrección, uno podría mencionar, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el derecho también y la voluntad de autogobernarse. O sea, el derecho a la insurrección en el sentido de estar construyendo algo, ¿no es cierto?, sobre la base de no aceptar una imposición, que en este caso sería la imposición de España respecto de las Américas. Pero ese derecho a la insurrección se va a fundar posteriormente sobre la base de la construcción de un Estado en América Latina. Y esto, ¿no es cierto?, va a terminar configurando, ¿no es cierto?, un Estado-nación que está construido sobre la base de una violencia originaria. Violencia, lo voy a marcar acá también, violencia que no solo se refiere a la violencia respecto de lo que va a ser, ¿no es cierto?, América, en relación a España, es decir, violencia en relación a lo que llamamos las
las batallas o las guerras de independencia, sino también violencia respecto de los otros componentes de esta nación, ¿no es cierto?, que quedan subyugados de alguna manera por ciertas élites que van a construir estas nociones de nación. En el caso de Chile es evidente, y en muchos lugares, ¿no es cierto?, cómo ciertas ciudades cabeceras van a llevar a cabo el proceso de unidad nacional, dejando, ¿no es cierto?, a otras ciudades en segundo plano, por ejemplo, Concepción frente a Santiago de Chile, o Córdoba frente, o Buenos Aires frente a Córdoba en el caso argentino, pero también una violencia originaria contra otros elementos que quedaban fuera de esta idea de identidad nacional, por ejemplo, los pueblos indígenas. Por lo tanto, vamos a mirar acá. Los relatos de nacionalidad en América Latina, ¿no es cierto?, son una construcción política, podríamos concluir de este texto tan interesante de Palti, pero son una construcción política que al mismo tiempo está fundada sobre la base, ¿no es cierto?, de una violencia que sostiene esa construcción política, pero al mismo tiempo va a estar fundada a lo largo del siglo XIX, se va a ver con más claridad, también sobre la base de una actitud autocelebratoria, que va a estar muchas veces, en realidad en gran parte de la historia americana uno lo puede ver, de América Latina, fundada también sobre la base de las propias guerras de independencia. O sea, las guerras de independencia que fueron hechas para enfrentar nociones que no tienen que ver con la nación, sino más bien nociones universales, como por ejemplo la libertad, o contra el despotismo, ¿no es cierto?, van a ser la base de la actitud autocelebratoria de los propios estados nacionales para que encuentren, por ejemplo, sus héroes nacionales. Bernardo Higgins, ¿no es cierto?, Manuel Rodríguez en el caso de Chile, José de San Martín en el caso de Argentina, Simón Bolívar, digamos, en varios países de América Latina. Entonces, estos personajes que más bien estuvieron haciendo digamos, un acto de insurrección y de violencia por fenómenos más bien universales, por la libertad, ¿no es cierto?, por la emancipación, en contra del despotismo, van a ser reinterpretados en la segunda mitad del siglo XIX como si hubiesen sido actos nacionales, como si hubiesen actuado a nombre de las naciones, como si José de San Martín hubiese hablado a nombre de Argentina y no de Chile, como si O'Higgins a nombre de Chile y no de Argentina. Y cuando la historia nos muestra que estaban en completa eh, vinculación, no solamente O'Higgins y San Martín, también Bolívar y otros más, ¿no es cierto? Entonces, ahí está la gran disyuntiva para entender, ¿no es cierto?, esta noción de la formación de las naciones en América Latina, porque no podemos evitar mirar esos fenómenos de independencia como fenómenos nacionales, porque también la propia historiografía en el siglo XIX los fue interpretando de esta manera. Entonces, por eso nosotros tenemos y tendremos tenemos esa perspectiva y tendemos a mirarla, ¿no es cierto?, desde una visión nacionalista. Entonces, en conclusión, para entender la formación política de la nación, uno tiene que atender, ¿no es cierto?, al propio fenómeno del siglo XIX, que fue un fenómeno que no tiene que ver con las naciones, sino que con la construcción de ideas universales como libertad, etcétera, o autodeterminación de los pueblos. Y tiene que entender que la formación política de la nación va a estar constituida a partir de la construcción del Estado. Por eso son nociones de Estado-nación. Y todo el aspecto autocelebratorio, cultural, que vamos a ver en esta clase también respecto del uso de emblemas patrios, de héroes nacionales, va a ser una construcción posterior a este fenómeno violento de la primera mitad del siglo XIX. Y eso es algo que vamos a seguir viendo posteriormente, ¿no es cierto?, en esta clase. Muchas gracias.